estudio. Bendito Dios y buen Padre, gracias Señor. Gracias Señor una vez más porque nos das el privilegio y la oportunidad de abrir tu palabra. Te suplicamos que la bendigas y que bendito Padre tu palabra haga el trabajo en nuestras vidas y nos transforme una vez más y que nos haga a la imagen y a semejanza tuya. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo suplicamos. Amén. Voy a ir bien rapidito a la carta de Gálatas, capítulo 2, y el versículo 20 y 21. 20 solamente vamos a leer. El título de esta creencia se llama Creciendo en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino el que vive es Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que podemos mirar aquí, creciendo en Cristo, lo primero que el Señor nos pide es morir al yo. Vimos en uno de los estudios que así como estamos no podemos entrar en el reino de los cielos. Jesús le dijo a un hombre, a un líder de la iglesia, que así como estaba no podría ver el reino de Dios, que tenía que morir y tenía que nacer de nuevo. Aquí Pablo está diciendo que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, y que la vida que ahora vive, la vive en el Hijo de Dios. Una vez más, para poder tener nuestro crecimiento en Cristo, tenemos que morir al yo. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 12, el versículo 24. San Juan, capítulo 12, y el versículo 24. Este es Jesús hablando a sus discípulos y a todo el pueblo de Dios que estaba ahí, a los judíos. Dice: en verdad les digo que si el grano del trigo no cae en tierra y muere, él queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Aquí el Señor estaba ocupando una ilustración acerca de cómo el granito, cuando lo meten a la tierra, ¿verdad? Y tiene que estar debajo de la tierra para que pueda dar su fruto de vida. Y una vez más está hablando acerca del morir, el morir a yo. Nosotros, así como estamos, con nuestra naturaleza, no podemos hacer nada, somos impotentes, vamos para pura maldad. Pero una vez, como hemos mirado ya estudios, uno de los estudios era acerca de nosotros de nacer de nuevo. Igualmente, al crecer en Cristo, tengo que morir al yo para que Cristo viva en mí, y que todo lo que se haga y todas las obras que se vayan haciendo sea la obra de Cristo en mí a través del Espíritu Santo. Vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 y el versículo 17. Segunda carta de Corintios capítulo 5 y el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez más, el Señor, a través de su palabra, nos manda a dejar todo lo que teníamos y lo que hacíamos en el pasado, que quede en el pasado. Ahora, de aquí en adelante, ¿verdad? Todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Voy a ir al libro de Colosenses capítulo 3 y el versículo 9. Colosenses capítulo 3 y el versículo 9. Y 10. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre
con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Aquí Pablo, a la iglesia de Colosas, le va diciendo el propósito del por qué tenemos que morir y el por qué tenemos que nacer al nuevo hombre. El meollo o el propósito de todo esto, el plan de Dios, está en el versículo 10, que dice que nos vayamos renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Todo esto está hecho, hermanos, para que nosotros una vez más recobremos la imagen de Dios. Ese es el propósito, ese es el fin de este evangelio. El crecer en Cristo es nosotros llegar a ser una vez más a la imagen y a la semejanza de Dios. Voy a ir bien rapidito al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a leer cuál fue el plan de Dios para el ser humano. Génesis, capítulo 1, el versículo 26. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ese fue el plan de Dios. Ese plan de Dios fue truncado por el pecado. Pero una vez más, en esta doctrina, creciendo en Cristo, nos va enseñando, familia, que el propósito, el fin de Dios, es que volvamos una vez más a tener la imagen de Dios. Vamos a ir ahora a mirar nuestra vida nueva, Juan capítulo 3, versículo 5. San Juan capítulo 3 y el versículo 5. Consejo que le dio el Señor Jesús a este líder religioso que se llamaba Nicodemo. Jesús le respondió y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, para poder crecer en Cristo, familia, tengo que nacer del agua y del Espíritu. Y una vez que nazca del agua y del Espíritu, va a empezar mi crecimiento. El Espíritu Santo va a guiar mi vida. Vamos a ver otro versículo. Está en San Juan capítulo 16 y el versículo 13. San Juan 16, 13. Dice que, aquí dice, San Juan 16, 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y lo hará saber el que habrá de venir. Una vez que muera yo al yo y empiece mi vida nueva, el Espíritu Santo va a venir a mi vida y el Espíritu Santo va a empezar a guiarme. Porque el propósito, una vez más, es de que yo recobre la imagen de Dios. Ahora el Espíritu Santo va a venir y me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Me va a enfrentar con mi problema. Capítulo 16 ahí de San Juan, ahora voy a leer el versículo 7 y 8. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no va a venir a vosotros, pero si me voy, los voy a enviar. Y cuando Él venga, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Una vez más, versículo adelante, vuelve a recargar aquí este versículo que nos iba a guiar o nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y nos iba a convencer o nos iba a guiar a la verdad. Voy a leer ahí en Romanos capítulo 8 ahora y el versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Voy a hacer una pausita aquí. Para poder crecer, esta doctrina que estamos mirando, crecer en Cristo, tengo que morir al yo.
todas las cosas viejas tienen que pasar y todas tienen que ser hechas nuevas. El hombre viejo lo tengo que desechar y tengo que ponerme, ¿verdad? Las vestiduras, si podemos decir así, del hombre nuevo. El Espíritu Santo viene a mi vida, me bautiza y me guía a toda verdad y me va a convencer de pecado, justicia y juicio. Y una vez que me convence de pecado, justicia y juicio, este versículo que estábamos viendo dice que si yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios, los tales, dice, o sea, nosotros seremos hijos de Dios. Una vez más, vamos viendo cómo el plan de Dios es una vez más hacernos una vez más a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8, ahora versículo 1. Un poquito atrás. Ahora sí, soy hijo de Dios. Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 y el versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo, es 3, perdón, hermanos, versículo 17. Segunda de Corintios 3, 17. Disculpe. Dice el 17 y el 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria de Dios, como por el Señor y el Espíritu. Una vez más, familia, el propósito de todo esto y de todo el plan de salvación es Dios llevándonos una vez más a su plan original. El Señor está buscando, familia, que nosotros vayamos creciendo y que vayamos de gloria en gloria hasta una vez más tener la imagen de Dios estampada una vez en nosotros. Ahora miren, familia, todo esto puede ser posible si mi vida no solamente es un crecimiento, ¿verdad?, en Cristo. Muchos de nosotros queremos crecer en Cristo y creemos, oramos, pero también tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es una vida de estudio. Vamos a ir a Salmo 119 y el versículo 12. Salmo 119 y el versículo 12. Dice, bueno, voy a leer del 9 al 16. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en todos tus preceptos y me consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Voy a ir ahora al libro de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6 y el versículo 63. Dice aquí la palabra de Dios. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El salmista dijo que a través de su palabra él podía guardar sus caminos
para que no se fuera al mal. Aquí Jesús, en San Juan capítulo 6, versículo 63, dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a mi vida. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a transformar mi vida. Me va a ayudar a morir al yo y me va a ayudar una vez más a tener la nueva imagen, la imagen de Dios en mi vida. Vamos a leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Ahora vamos a repasar una vez más en lo que hemos venido viendo. Tengo que morir al yo y tengo que tener una vida nueva. Tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que yo me deje guiar por el Espíritu Santo, soy llamado hijo de Dios. Y una vez que sea llamado hijo de Dios, voy a dar buenos frutos. Y una vez que dé buenos frutos, voy a crecer en justicia. Y una vez que crezca en justicia, voy a ir siendo transformado a la imagen de Dios. Y una vez que empiece a ser transformado a la imagen de Dios, ya no hay condenación, porque ya no ando conforme a la carne, sino ando conforme al Espíritu. Para poder tener todo esto, familia, tengo que estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios, acabamos de leer aquí, que me va a instruir, me va a equipar y me va a enseñar para que sea perfecto y esté equipado para toda buena obra. Pero ahora la palabra de Dios tiene que ir acompañado con una vida de oración. Vamos a mirar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Dice Efesios 6, 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. Aquí Pablo está diciendo, miren, tenemos que orar en todo tiempo. El orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como con un amigo. Y no solamente orar por mí. Aquí Pablo dice también, oren por mí. Orar los unos por los otros. Vamos al libro de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Disculpe, segunda. Primera carta. Oh, gracias. Hermana Amalia. Mira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice, 5, 16 y 17. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
No apaguéis el espíritu. Una vez más, tengo que tener también una vida de oración. Voy a terminar con la carta a Santiago, capítulo 5 y el versículo 16. Santiago 5, 16. Voy a leer desde 14. Santiago 5, 14 al 16. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiesen vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Una vez más, familia, nuestra vida, ¿verdad? Para ir creciendo en Cristo Jesús y nuestra vida para que pueda una vez más tener la imagen y la semejanza de Dios, tenemos que tener estas cositas. Morir al yo, tener una vida nueva, tener una vida de estudio y una vida de oración. Que el Señor les bendiga, familia, y que podamos ir creciendo en Cristo Jesús. Que tengan una muy buena tarde. Bendiciones. Gracias, hermano Rolando. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del tema, hermanos?